vamos a dar inicio al taller de cierre contable 2020. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta para iniciar con el cierre es tener los estados financieros totalmente cuadrados, ¿no? Que el activo sea igual al pasivo más patrimonio. En este caso ya tenemos que son los mismos montos. Entonces, una vez que ya eh, los estados financieros estén ya correctos, vamos a proceder a hacer las revisiones que correspondan. Entonces vamos a comenzar viendo lo que son los ajustes. En este caso tenemos un estado de resultados resumido y aquí lo que vemos es cuáles son los ajustes que vamos a hacer. El primero es el asiento de repartición de utilidades. Entonces, ¿cuál es el asiento 62 contra 41? Y se distribuye entre las cuentas del elemento 9, ¿no? La 94 y la 95. Posterior a ello tenemos el asiento de activo por impuesto a la renta diferido y el asiento de pasivo por impuesto a la renta diferido, ¿no? En este caso se carga la 37 y se abona la 88 y en este caso se carga la 88 y se abona la 49. Posterior a ello se hace el efecto combinado de ambos y se manda a la 4017 que es la cuenta de impuesto a la renta por pagar. Esto Entonces, eh, ¿qué es lo que va a ir en impuesto a la renta en nuestro estado financiero? En esta parte de aquí, este impuesto a la renta se compone de lo que es el impuesto a la renta corriente, más o menos el activo por impuesto a la renta diferido o impuesto a la renta diferido. En este caso, el efecto combinado, de acuerdo a NIC 12, es de 7.293, que resulta de la resta del activo con el pasivo diferido. Entonces vamos a continuar. Aquí lo que tenemos es el cálculo de utilidades. Es cómo calculamos las utilidades, ¿no? Primero tenemos la utilidad antes de participaciones e impuestos. A esto le sumamos las adiciones, le restamos la deducción y ahí tenemos la renta neta. A esta renta neta le multiplicamos por el 8% que corresponde a una empresa comercial y nos da lo que es el monto de la participación por utilidades que hemos ya visto el asiento en el caso anterior, ¿no? Aquí está. Entonces, nosotros teniendo este asiento, luego a ello le tenemos que descontar lo que son los pagos a cuentas del año. Entonces aquí tenemos todos los pagos a cuentas del año. Esto le restamos y aquí nos sale el saldo de impuestos por regularizar. Seguimos avanzando. Entonces en esta hoja del Excel tenemos un estado de resultados, ¿no? Un primer estado de resultados. Este caso es un estado de resultados que hacemos para hacer el cálculo de participación de utilidades, ¿no? Como hemos visto en la hoja anterior, en la página anterior. Y en el estado de resultados de la derecha ya es el definitivo, ¿no? Este de participación de utilidades lo tenemos que trasladar a lo que es datos de ventas y administración. Si ustedes se dan cuenta, este monto de aquí está distribuido entre estos dos. Entonces, por eso es que no cambia la utilidad del ejercicio, ¿no? Esta desaparecida, pero ha subido aquí. Con esto ya teníamos la forma correcta, ¿no? Ahora, lo que se había comentado, ¿no? El impuesto a la renta es el impuesto a la renta corriente, más o menos el impuesto a la renta diferida. En un momento vamos a ver cómo se calcula. Vamos a ver casos de las principales diferencias permanentes que pueden existir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una diferencia permanente y una diferencia temporal? Las diferencias permanentes ya son definitivas, es decir, en este ejercicio no va a estar grabado con el impuesto a la renta, pero tampoco en ejercicios posteriores. No es el caso de las diferencias temporales que, si bien es cierto, en este ejercicio no están grabados, en próximos ejercicios sí vamos a poder grabar con el impuesto a la renta. Ahora vamos a revisar algunos casos de ambos, ¿no? De ambos, de tanto permanentes como temporal. Ahora tenemos lo que son los intereses deducibles. ¿Qué nos dice la ley del impuesto a la renta, no? Que son deducibles los gastos por intereses una vez le restemos los ingresos por intereses sin afectos. ¿Y cuáles son los ingresos por intereses sin afectos? Aquí los hemos colocado: las letras del Tesoro Público, bonos, obligaciones del Banco Central de Reserva y los intereses exonerados provenientes de crédito de fomento, los intereses que perciban o paguen las cooperativas de ahorro y crédito y los intereses provenientes de créditos externos concedidos al sector público nacional. Entonces,
Otro, tenemos el caso del pago de indemnización pactada en un contrato, ¿no? En este caso, si nosotros revisamos esta casación de la 8407, nos dice que si esta indemnización se produce por una responsabilidad de la empresa, esta indemnización no va a ser un gasto deducible para impuesto a la renta. Entonces, en este caso, se recomienda revisar esta casación para que se pueda ahondar con mayor profundidad. ¿Qué más? Dice que tenemos pago de seguro de vehículo vendido. En este caso nos dice que si en el mes de enero hemos adquirido un vehículo, un seguro por 3.500 por un año, pero dice que el vehículo se vendía en abril. Entonces, tributariamente eso nos va a permitir usarlo, el gasto por el seguro por el periodo que ha estado el vehículo en nuestro uso, en nuestro poder, ¿no? Es que son 4 meses. Entonces, el monto aceptado es equivalente a 4 meses, ¿no? 3.500 entre 12 por 4. El restante se tiene que adicionar. Y esto ya va a ser una diferencia permanente, puesto que el vehículo ya no es de nuestra propiedad, ¿no? Entonces, seguimos viendo lo que son deudas cobrales afianzadas. En este caso, nosotros sabemos que la ley del impuesto a la renta nos da una serie de requisitos para que nosotros podamos hacer la provisión y el castigo de las deudas de las deudas de la del deterioro de las deudas cobrables, ¿no? Lo que es la estimación de cuentas de cobranza 2. Entonces, aquí qué pasa, ¿no? Nos dice que parte de esto que hemos nosotros provisionado en la cuenta 68, hay una parte que tiene una carta fianza, ¿no? Entonces, estos 50.000 que está avalado por una entidad financiera, por lógica, la SUNAT, la administración, no nos va a permitir que nosotros lo provisionemos como incobrable, ¿no? Entonces, eso también va a ser una adición. ¿Qué nos dice? Tenemos la depreciación de un activo enajenado, caso parecido al del seguro, ¿no? En este caso dice que también se ha vendido un automóvil en abril, pero nosotros en la contabilidad estaba la depreciación por el ejercicio de un año, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Hay que adicionar lo que es la depreciación de los meses que el vehículo ya no ha estado en nuestro uso, ¿no? Entonces, ¿cuántos meses ha estado en nuestro uso? Solo 4. Entonces aquí hacemos el cálculo y aquí nos sale el monto. ¿Qué más tenemos? La movilidad de los trabajadores. Nosotros sabemos que existe un límite. Cuando son gastos por movilidad, si son sustentados con comprobantes de pago, no cuentan con límite. Pero en este caso, los gastos por movilidad que estén en planillas de movilidad, sí tienen el límite, ¿no? Que es el 4% de la remuneración mínima vital. En este caso, a la remuneración mínima vital actualmente es de 930. Entonces el límite sería de 37,20. Entonces nosotros vemos aquí, ¿no? Es una serie de trabajadores, la mayoría han pasado el límite 37,20. En este caso tenemos algunos como Arturo que no han pasado, ¿no? Entonces en ese caso el deducible sí sería 25, ¿no? No había nada por adicionar, la adición sería cero. Nosotros hacemos ese cálculo y nos va a salir una diferencia, ¿no? Contablemente hay 1.210 en el gasto, pero tributariamente solo podemos usar 554. La diferencia es 656. Tenemos lo que son los gastos ajenos al giro de negocio, que como ustedes saben, conforme al artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, este tipo de gastos que son ajenos al giro del negocio no van a ser aceptados como gastos deducibles. Tenemos gastos con comprobantes de pago que no reúnen los requisitos establecidos, no nos dice en este caso, no detalla el concepto del servicio prestado ni el artículo comprado. Entonces es un comprobante de pago que no tiene los requisitos mínimos que nos establece el reglamento de comprobantes de pago. Entonces también este monto se debe de adicionar. Tenemos lo que es el gasto por seguro de vida de socio, ¿no? Nos dice contabilizado como gasto por concepto de seguro de viaje al extranjero de dos socios para la adquisición de mercaderías. Estos socios no tienen vínculo laboral con la empresa ni han acreditado que las ya, les dice, no, han comprado un seguro de viaje para los socios, pero su compra no tiene un beneficio o no se relaciona al giro de la empresa. Entonces, esto también tendríamos que adicionar, no es un gasto ajeno al giro de la empresa. Y en este caso, si nosotros revisamos el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta, aquí nos habla de lo que es la distribución indirecta de dividendos. En este caso, esto también se estaría grabando con la tasa adicional del 5%, porque es un gasto que se presume que es dividendo, ¿no? Porque es una entrega aquí a los socios. Entonces se presume como una distribución indirecta de dividendos. Entonces esto también va a tener que pagar este 5% adicional.
Tenemos gastos recreativos al personal, que nosotros sabemos que es un gasto sujeto al límite, ¿no? Tiene dos límites, o bien es 40 UITs, o bien es 0,5% de los ingresos netos. ¿Cuánto es el máximo deducible? El menor de comparar las 40 UITs con el 0,5 de los ingresos netos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Comparamos, ¿no? ¿Cuánto es 43? 162.000. ¿Y cuánto es nuestro, si el 0,5% de nuestros ingresos es 333.329? ¿Cuál es el menor? 162.000. Entonces este 162.000 es nuestro máximo que podemos deducir como gasto. Entonces, en la contabilidad tenemos 204.568. En la aceptado como gasto tributario es 162.000. Entonces esta diferencia corresponde a adicional. Seguimos viendo otros reparos, tenemos gastos de representación que se le da el mismo tratamiento que esto, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Entre panetones, whisky y otros bienes, ¿no? En este caso, los gastos de representación son los gastos que nos permiten mantener una imagen a la empresa, ¿no? En este caso, por ejemplo, son cuando nosotros hacemos regalos para los clientes, ¿no? Así diversas, ese tipo de gastos. Pues como es el mismo, es el mismo límite que el gasto de personal, de gastos recreativos, no vamos a revisar. En este caso tenemos el exceso de remuneración de directores. Nosotros sabemos que hay un límite de la utilidad comercial, es el 6%, ¿no? Entonces en este caso hay un exceso porque tenemos 798.600 y el 6% de nuestra, de nuestra utilidad comercial es 708, ¿no? En este caso es menor. Entonces la diferencia corresponde a adicional, 89.979. ¿Qué más? Tenemos gastos por premios, ¿no? Ustedes saben que cuando nosotros hacemos un sorteo, un requisito formal para la ley del impuesto a la renta es que este sorteo se haga con la presencia de un notario público. En este caso no se realiza en presencia de un notario público, entonces también corresponde a adicionar. En, lo siguiente que tenemos es el gasto con empresas de países de baja o nula imposición. Entonces, nosotros sabemos que conforme nos indica el impuesto a la renta, nosotros si contratamos los servicios de una empresa que tenga la calidad de país de baja o no la imposición, este tipo de gastos no va a ser deducible, ¿no? En este caso tenemos una empresa ubicada en Chipre, es un país que se considera de baja o no la imposición. ¿Qué quiere decir eso? Es que ellos en ese país su tasa que grava el impuesto es muy baja, ¿no? Y que no están sujetos a muchos controles. Hemos visto muchos casos, ¿no? De empresas que van ahí llevan ahí su dinero producto de lavado de activos, ¿no? Entonces, por eso es que, por estas mismas razones es que nuestra ley no permite que nosotros usemos como gasto estos servicios contratados por empresas en estos países que se consideren de baja o nula imposición. Tenemos gastos por concepto de tributos e intereses moratorios. Nosotros también sabemos que la ley del impuesto a la renta no nos deja que nosotros hagamos deducible este tipo de gastos, ¿no? Multas con el SAT y multas con el Ministerio de Transporte. Este tipo de multas corresponden a deudas con el sector público. Tampoco la ley del impuesto a la renta nos permite que sean deducibles. Tenemos gastos por viáticos en el interior del país. Dice que se ha contabilizado gastos por viáticos a provincias por un importe de 12.960. Los viajes fueron realizados por el gerente del 15 al 18 de agosto y a la zona oriental ya. Nosotros sabemos que cuando hablamos de viáticos también existe un límite, ¿no? La ley nos dice que es hasta el doble que se le asigna a un funcionario del sector público. ¿Cuánto es lo que se le asigna a un funcionario del sector público? 320. Entonces, el límite de esto sería el doble de 320, 640. Entonces, en base a eso, mira, ellos han gastado 12.960 en 4 días, ¿no? Aquí hay. Entonces, en base a eso, sacamos, ¿no? Hay, en la contabilidad hay 12.960, pero tributariamente solo podemos deducir 4.480. Entonces, la diferencia es procede adicional. Igual, caso parecido es con gastos de viático en el exterior, ¿no? En este caso se le asigna al funcionario del sector público 370. El doble sería 740. En base a eso calculamos nuestro límite, ¿no? En este caso estamos usando el tipo de cambio, que al ser gasto eh, correspondería usar el tipo de cambio venta, publicado por la SBS en la fecha
que se produzca. Entonces aquí también calculamos el límite y nos va a dar que en la contabilidad hay 16.000, pero tributariamente solo podemos usar 12.002. Entonces la diferencia corresponde a adicionar. Tenemos gastos pagados sin utilizar medios de pago. Nosotros sabemos que cuando los montos en dólares superen los 1.000 y en soles los 3.500, es necesario que nosotros bancaricemos este tipo de pagos, ¿no? En este caso, por ejemplo, no usando cheques, transferencias, depósito en cuenta. En este caso se ha usado por concepto de publicidad, dices, por 7.500 soles, pero se ha pagado en efectivo. Entonces, en este caso, al superar el límite que es de 3.500 soles, esto debió ser bancarizado. En este caso no ha sido así, por eso corresponde adicionar para el cálculo del impuesto a la renta. Tenemos gastos por asesoría y defensa legal del gerente. En este caso, dice, ¿no? Está contabilizado como gasto por concepto de para el gerente de la empresa por haber cometido actos ilícitos, ¿no? En este caso, el gerente ha cometido actos ilícitos, por ello la empresa ha pagado los abogados, la asesoría legal, ¿no? Pero en este caso, esto tampoco sería deducible porque es un gasto ajeno al giro del negocio, ¿no? Esto ya tiene que ver más que nada con el gerente, pero no con la empresa. Justo en esta casación de aquí nos habla de eso, ¿no? Esta casación trata un caso del, de lo que es el gerente del BCP y nos explica eso, ¿no? Que este tipo de gastos, o sea, que por haber cometido un acto ilícito, el gerente no es ajeno a la empresa, ¿no? O sea, no es su responsabilidad de la empresa que el gerente haya cometido estos actos ilícitos, por tanto, no debe asumir este gasto a la empresa. Nos dice gastos no son estados con comprobante de pago, ¿no? Lo, el sustento de un gasto, ¿cuál es el comprobante de pago? Entonces, si no cuenta con comprobante de pago, lógicamente que va a ser adicionado. ¿Qué tenemos aquí? Nos dice servicios prestados en el exterior. Nos dice que se ha prestado un servicio a una empresa boliviana. Nosotros sabemos que existe un CDI CAN, ¿no? Que, bueno, los países CAN son Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador. Entonces, en este caso, ¿qué pasa, no? En este caso, eh, este CDI nos dice que hay que aplicar el criterio de fuente. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir el criterio de fuente? Que que la renta se graba donde se produzca el beneficio del servicio. Entonces, en este caso, por ejemplo, el servicio se ha prestado en Bolivia, entonces es en Bolivia donde se ha producido el beneficio del servicio, ¿no? Entonces, si se ha producido en Bolivia, correspondería a grabar en Bolivia, no en Perú. Entonces, conforme a esto se ha pagado, aquí dice, ¿no? Impuestos $690 que se ha pagado por el impuesto del servicio prestado en Bolivia, pero él nos dice que en nuestra contabilidad de Perú esto está como gasto y esto no es correcto porque el mismo CDI con acá nos indica esto, ¿no? Este es un pago del impuesto por, por tener un ingreso en Bolivia, un país CAN, pero esto no puede ser aceptado como gasto para fines del pago del impuesto a la renta aquí en Perú. Entonces, para ahondar más en esto, se recomienda leer la decisión 578 del CDI CAN. Tenemos gastos por vehículos, ¿no? Nosotros sabemos que también estos son sujetos a límites. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el límite del valor del vehículo, ¿no? Hasta lo máximo que puede valer debe ser el costo del vehículo, es de 26 UITs hasta el 2019. Eh, para el 2020 en adelante, no, disculpen, es de 30 UITs del 2019 hacia atrás. Para el 2020 en adelante es hasta 26 UITs el costo del vehículo, ¿no? Entonces, si tu vehículo supera, por ejemplo, si nosotros compramos este año un vehículo que su monto sea mayor a 26 UITs, ningún gasto de ese vehículo va a ser deducible, ¿no? ¿Cuáles son los gastos de vehículos? No hay combustible, hay mantenimiento, seguro, no sé, revisiones técnicas, etcétera, ¿no? Lo otro es que cuando hablamos de vehículos que son usados para actividad operativa, no sé, distribución de productos, por ejemplo, estos no están sujetos a límites. Los que están sujetos a límites son los vehículos que se usan para actividades de dirección, representación y administración. Entonces, aquí qué pasa, ¿no? Esta empresa tiene 5 vehículos. Lo primero tenemos que ver es que
si todos estos vehículos tienen sus montos son menores en este caso como son hasta el 2017, ¿cuánto es el límite? 30 UITs. Pero lo operativo no nos importa, ¿no? Pero lo que nos importa es lo de dirección. Entonces nosotros vemos que aquí hay 130.000, ¿no? Entonces este supera los 30 UITs considerando la OIT vigente en el 2017. Entonces, para empezar, todo lo de este vehículo que supera las 30 UITs no va a ser deducible nada de estos gastos, nada de combustible, nada de lubricante, nada de mantenimiento, nada de reparaciones. Ahora, estos dos vehículos que no superan, vamos a revisar cuánto es el límite, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que a todos estos gastos tenemos que aplicarles un coeficiente. ¿Cómo calculamos este coeficiente? Es el total de vehículos sin límite, ¿no? O sea, total de vehículos con que sus gastos son deducibles en su totalidad entre el total de vehículos que cuenta la empresa. Entonces, ¿cuántos vehículos tenemos que no estarían sujetos a ningún límite? Los de operativo, ¿no? Dos. Entonces tenemos, ¿no? Dos vehículos. ¿Cuántos vehículos tenemos en total? Cinco. ¿Cuánto nos sale el coeficiente? 0,4 o 40% en porcentaje. Entonces aquí tenemos nuestros gastos de estos dos, ¿no? ¿Cuánto suma hasta aquí? 33.500, ¿no? Porque la depreciación no se considera. Entonces 33.500, a ese 33.500 hay que multiplicarle por 40%. ¿Cuánto nos sale? 13.400. A esto hay que sumarle el 20.100 que es del otro vehículo que supera las 30 UITs. El de aquí, ¿no? Este supera las 30 UITs, el 20.100. Entonces eso hay que sumarle y nos da en total la suma, ¿no? Entonces, aquí está lo que corresponde adicionar. Ahora, ¿qué más tenemos que ver? Es que, bueno, aquí en este cuadro nos da, ¿no? Cuando tenemos ingresos hasta 3.200 UITs, podemos tener máximo un vehículo. Hasta 16.100 máximo dos vehículos. Hasta 24.200 hasta 3, 33.000, 32.304 y ya más hasta 5 vehículos. Es decir, nosotros máximo, o sea, para fines tributarios, hasta 5 vehículos, ¿no? Si la empresa tiene 6 7 el sexto, séptimo, todos esos gastos no son deducibles para fines tributarios. Entonces, en la contabilidad, ¿cuánto gasto tenemos? 100.950, pero tributariamente, ¿cuánto gasto podemos usar? 52.000. ¿Cuánto corresponde adicional? 48.867. Seguimos aquí, tenemos gastos con boletas de venta. Es otro tipo de gastos sujetos al límite, ¿no? ¿Cuál es el límite de los gastos con de venta? Es el 6% del importe total de comprobantes anotados en el registro de compra, ¿no? Estos comprobantes que sí dan derecho a usar el crédito fiscal, ¿no? Lo que son facturas, no sé, recibos, tickets, etcétera. Pues aquí cuánto tenemos, ¿no? Nos dice que tenemos gastos 829.000 de lo que son del nuevo RUS. Por otros sujetos 5.490. Entonces nosotros sabemos que si es emitido por otro sujeto que no es del nuevo RUS, automáticamente todo es no deducible. Entonces, ¿cuánto es nuestro deducible? Cero. En el caso de los que son emitidos por el nuevo RUS, sí, ¿no? Le aplicamos el 810.000, que es el 6% de nuestro total registrado en el registro de compras y nos da esto, ¿no? Ese es el 6% del total registrado en el registro de compras, ¿no? Pero existe otro límite que es 200 UITs. En base a esto se elige el límite. El límite viene a ser el menor. ¿Cuál es el menor? 810.000. Por ello que el límite aquí es 810.000. Entonces, adicionar es esto, la suma de estos dos, ¿no? En este caso, otros sujetos es cero. Y en los sujetos por el nuevo RUS solamente vamos a poder deducir hasta 810.000. Entonces, ¿cuánto es el total adicional? 25.120. Vamos a seguir bien. No tenemos entradas de canastas navideñas, en este caso a personal independiente. En este caso, como no hay, es un personal en servicio independiente, no corresponde, no va a ser deducible para fines tributarios que nosotros le entreguemos canastas, ¿no? Vamos a seguir bajando. Este caso también gastos personales de accionistas tampoco, ya hemos visto un caso parecido arriba, tampoco son deducibles. A ver, en este caso tenemos lo que son deducción adicional. En este caso ya no es una adición, no es una deducción. Entonces, ¿qué tenemos? Deducción adicional sobre las remuneraciones que se pagan a personal con discapacidad. Nosotros sabemos que si nosotros contratamos a una persona con discapacidad, no, tributariamente tenemos un beneficio, ¿no?
Lo primero que hay que calcular es qué porcentaje de trabajadores con discapacidad tenemos, ¿no? Si es hasta el 30%, nosotros adicionamos de su remuneración el 50% como gasto. Si es más del 30%, nosotros adicionamos el 80% adicional a su remuneración como gasto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si es 1000, su remuneración tributariamente, ¿cuánto podemos deducir? 1500, ¿no? Y si tenemos más del 30%, si es 1000, podemos deducir 1800. Entonces, pero hay que tener en cuenta que existe un límite, ¿no? Aquí vamos a verlo. Si son trabajadores que tienen menos de un año, el, el, el límite viene a ser lo que son dos remuneraciones mínimas vitales. Pero si tiene más de un año, su límite es 24 remuneraciones mínimas vitales. Ese límite es por trabajador. Entonces, lo que tenemos que ver aquí ahora es cómo calculamos el porcentaje que tenemos de trabajadores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer la suma de cuántos trabajadores tenemos por mes. Por ejemplo, en total trabajadores hemos tenido 45 trabajadores un mes y 48 trabajadores un mes. ¿Cuánto suma total? 573. Trabajadores con discapacidad. Hemos tenido 5 un mes y 8 11 meses. Y 8 trabajadores 11 meses. ¿Cuánto tenemos? 93. Dividimos, ¿no? 93 entre 573 por 100% y nos sale que nuestro porcentaje de trabajadores con discapacidad es 16%. Entonces, como tenemos menos del 30%, nos corresponde adicionar el 50% a su remuneración, ¿no? Entonces, nosotros calculamos por 14 remuneraciones considerando las dos gratificaciones y la bonificación extraordinaria. Hacemos nuestro cálculo y a eso nosotros le vamos a adicionar. ¿Qué nos va a dar? ¿Cuál es nuestro monto adicional como beneficio por tener personal con discapacidad? Aquí tenemos, ¿no? 90.000 por personal que tiene más de un año y 38.000 por personal que tiene menos de un año. En total 128.000 por 118 que vamos a tener como gasto extra, producto del beneficio por tener personal con discapacidad. Vamos a ver otro ejemplo de deducción, es el ingreso por dividendos. En este caso, con la ley del impuesto a la renta nos dice, ¿no? Justo aquí está en el artículo 24b que los ingresos que percibamos por dividendos, por inversiones en otra empresa, no son deducibles para fines tributarios. Tenemos aquí ingresos por intereses de devolución. Nosotros sabemos que cuando solicitamos una devolución a la SUNAT, ellos nos calculan intereses a nuestro favor, ¿no? Esos intereses a nuestro favor tampoco están grabados con el impuesto a la renta. Este servicio prestado en el exterior nace del caso anterior, ¿no? En este caso, este ingreso que nosotros hemos tenido en Bolivia, como se graba en Bolivia por el criterio de fuente, en Perú ya no se graba, ¿no? Entonces, es un ingreso no deducible de acuerdo para fines tributarios en Perú, ya que es un ingreso grabado en Bolivia, no en Perú. Y aquí tenemos los ingresos financieros exonerados que hemos visto en la primera edición, ¿no? Que por 79.000, que son del bonos de tesoro. Tenemos diferencias temporales. A ver, deuda incobrable. Nos dice que tenemos como provisión de cobranza deudosa un monto de 35.900. Nosotros sabemos que ya hemos dicho que hay una serie de requisitos, ¿no? En este caso dice, no ha realizado las acciones para determinar las dificultades financieras del deudor, que es un requisito que nos da la ley del impuesto a la renta. Entonces, ¿por qué es temporal y por qué no es permanente? Es temporal porque, si bien es cierto, hay la provisión, contablemente es válido, ¿no? Hemos determinado que esa deuda posiblemente no la vamos a cobrar, pero tributariamente hay una serie de requisitos formales que debemos de cumplir. Entonces, en este ejercicio no se han completado los requisitos formales, pero si el siguiente ejercicio nosotros completamos los requisitos formales, sí vamos a poder deducir esta provisión como gasto. Por eso es una adición de carácter temporal. Tenemos seguros pagados por adelantado. En este caso dice no hemos pagado un año, pero, pero nosotros en junio, ¿no? Entonces en la contabilidad está el importe por un año, ¿no? Lo cual tampoco es correcto, ¿no? Lo correcto es que tanto
contable como tributariamente vaya devengando el gasto por los meses que vayamos usando, ¿no? En este caso solo 7 meses. Entonces, esto también es temporal porque si bien es cierto en la contabilidad se registra por un año, tributariamente solo vamos a poder usar el gasto de 7 meses, pero ya el próximo año completamos los otros 5 y esta adición temporal se va a extornar. Tenemos también pérdidas extraordinarias, ¿no? En este caso hay un robo. Nosotros sabemos que cuando hablamos de robos, para que sea deducible tenemos que hacer la denuncia y luego esa denuncia tiene que ser archivada fiscalmente, ¿no? O sea, tiene que pasar por archivamiento fiscal. En este caso todavía la investigación está en trámite. Entonces, como la investigación está en trámite, para este ejercicio no va a ser deducible, pero posiblemente el próximo ejercicio ya se archive esta denuncia porque no se puede concretar la investigación de este robo, entonces ya va a ser deducible para fines tributarios. Igual tenemos otro caso de previsión de cobranza dudosa. En este caso se aplica lo que dice la NIF 9, ¿no? ¿Qué nos dice la NIF 9? Que nosotros tenemos que estimar, ¿no? Del total de la cuenta por cobrar que tenemos, hay que hacer una estimación de cuánto eso no vamos a cobrar, pero nosotros sabemos que para fines tributarios nunca nos acepta una estimación. Entonces en este caso también procede a hacer una adición. Tenemos igual deterioros no admitidos, ¿no? En este caso no se ha efectuado la destrucción, ¿no? En este caso, cuando hablamos de deterioro, tributariamente es un requisito hacer la destrucción y en presencia de un notario. Entonces, en este caso, todavía no se ha destruido, ¿no? Entonces, el ejercicio que viene de cumplir con las formalidades, esta adición ya se extornaría, por eso es de carácter temporal. Igual, otro caso, igual a la declaración de existencia, no se ha destruido. Bueno, en este caso dice gastos de profesional, en este caso estamos hablando de renta de cuarta categoría. ¿Cuál es el requisito para que nosotros buscamos como gasto de cuarta categoría? Es que esté pagado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasa, no? Esto dice que será pagado en mayo después de la presentación de la DJ anual. Entonces, nosotros para decir, en este caso lo del ejercicio 2020, ¿no? Tienen que ser pagados dentro del ejercicio 2020 o como máximo hasta antes de la presentación de la DJ del 2020, ¿no? Que será, no sé, en marzo, abril. Pues en este caso, como se va a pagar en mayo todavía, este ya va a pasar como deducible, pero al 2021. Entonces va a ser una adición de carácter temporal porque vamos a usarlo ya el próximo año para el 2021 porque en ese periodo se va a realizar el pago. Entonces, y el caso parecido es a lo de vacaciones, ¿no? Vacaciones en este caso califican como renta de quinta categoría. Igual, ¿no? En este caso dice, ¿no? Serán en los meses de mayo y diciembre. En este caso son vacaciones no pagadas, ¿no? Pero ¿qué nos dice la NIC 19? Que nosotros debemos hacer la provisión de las vacaciones de manera mensual. ¿Qué nos dice tributariamente? No, esos son deducibles cuando lo hagas el pago. Entonces, otra edición de carácter temporal. Tenemos depreciación acelerada por contrato de leasing. Entonces, ¿qué sabemos cuando nosotros tenemos un contrato de leasing? La depreciación que se usa para fines tributarios es del tiempo que dura el contrato. En este caso, el contrato dura 3 años, pero su vida contable, ¿cuánto es? 5 años. Entonces, hay una diferencia de depreciación, ¿no? En este caso es una diferencia a nuestro favor para fines tributarios, ¿no? Entonces, en este caso, ya no es una adición, es una deducción temporal. Entonces, ya hemos revisado de manera rápida las principales diferencias temporales y las diferencias permanentes. Ahora lo que vamos a ver es el cálculo, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? ¿Cuánto es nuestra utilidad contable del estado de resultados de esto? Hay que hacer las adiciones. Aquí están todas las adiciones permanentes que hemos ido revisando. Aquí están las adiciones permanentes que hemos ido revisando. Aquí están las adiciones temporales que también hemos revisado. Y las adiciones temporales que también hemos revisado. Entonces todo esto le sumamos a nuestra utilidad contable y nos da este monto. A esto le aplicamos el 8% que ya hemos visto en el caso anterior y nos da esta renta neta después de participación. A esto le aplicamos la tasa del 29.5% que nos da el impuesto a la renta corriente, que ya se explicó en el inicio, ¿no? Cómo es que el impuesto a la renta corriente es nuestra obligación de pagar con la SUNAT. Entonces, ya hemos revisado el proceso hasta el cálculo del impuesto a la renta. Hemos explicado que en el estado de resultados se coloca el impuesto a la renta, pero es el impuesto a la renta una vez nosotros le hayamos aplicado el efecto combinado de las diferencias, de las diferencias, ¿no? De las diferencias del impuesto a la renta diferido.
que nos da como ejemplo es que es 185.751. Este es producto de restar el activo menos el pasivo por impuesto a la renta. En este caso, al ser mayor el activo, nosotros debemos de restar, ¿no? Si fuera mayor el pasivo, le sumaríamos. Entonces hemos visto aquí justo en ajustes que es mayor, ¿no? Este es el activo, este es el pasivo. Entonces, esa diferencia está aquí, ¿no? Que es de 185.000, que ya hemos visto es la resta de lo de 193.000 con 7.200, que estos, ¿de dónde están creados? De aquí, ¿no? De las diferencias temporales. Entonces, una vez nosotros le sumemos, este es el importe que nosotros tenemos que reflejar para fines contables. Entonces, con ello estaríamos dando por finalizado lo que es este breve curso de cierre contable y tributario. Entonces, nada, se aconseja revisar las bases legales de las adiciones, deducciones y nada, con eso estaríamos terminando. Aquí adicional hay un plus que son casos de la NIF 15 comparado con el decreto legislativo 1425 que es el del de vengada. Entonces ello también los invito a que den una revisada para que puedan ahondar más con esto, con este tipo con este tema, ¿no? Listo. Entonces con eso me despido. Gracias.